Bienvenidos a mi canal. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, ha generado muchísima expectación y sorpresa entre los fans: la cancelación de un proyecto muy prometedor en el que iba a participar nuestra queridísima Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Cancelación. Y la razón, les aseguro, los va a dejar boquiabiertos. Así que prepárense para un vídeo lleno de información, especulaciones y, por supuesto, mi opinión sobre este asunto que está dando mucho de qué hablar en el mundo de las telenovelas turcas. Antes de que comencemos a desentrañar este misterio, quiero hacer una pequeña, pero importante invitación. Si eres nuevo por aquí o si te gusta el contenido que preparo con tanto cariño, te invito a que te suscribas al canal. No te pierdas ningún vídeo, activa la campanita para recibir notificaciones y así estar al día con todas las noticias y novedades sobre tus series y actores turcos favoritos. La suscripción es gratuita y nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos con el tema que nos convoca. Para contextualizar un poco, Demet Özdemir es, sin lugar a dudas, una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Su carisma, talento y versatilidad la han llevado a protagonizar grandes éxitos internacionales, como Erkencikus, donde enamoró a millones con su papel de Sanem, o Doğu Kaderindir, donde demostró su capacidad para abordar roles dramáticos. Su trabajo la ha consolidado como una estrella de primer nivel, y cada anuncio sobre sus nuevos proyectos genera una gran expectación entre sus seguidores. Así que cuando se anunció que Demet Özdemir protagonizaría una nueva serie, las redes sociales estallaron de emoción. Se hablaba de una trama interesante con un guión prometedor y un equipo de producción de renombre. Todo apuntaba a que sería un nuevo éxito para la actriz. La serie, que aún no tenía un título definitivo, se encontraba en las primeras etapas de producción, con el casting en curso, el diseño de vestuario en marcha y las locaciones ya seleccionadas. Las expectativas eran altísimas. Se especulaba con una historia de amor, drama y misterio, ambientada en un contexto histórico o contemporáneo, pero los detalles se mantenían en secreto para generar aún más interés. La noticia del proyecto, que se filtró a través de diversos medios de comunicación turcos y canales de noticias sobre el entretenimiento, generó un revuelo considerable. Los fans de Demet, a través de sus cuentas en redes sociales, compartían su entusiasmo, creando hashtags dedicados al proyecto y expresando su deseo de conocer más detalles. Se especulaba sobre quiénes serían los coprotagonistas masculinos, qué tipo de vestuario llevaría Demet, y sobre todo, cuál sería el tema principal de la serie. La expectativa crecía día a día, alimentada por la promesa de un nuevo proyecto ambicioso para la actriz, que en ese momento se encontraba en la cima de su carrera. La productora, una de las más reconocidas del sector, con una larga trayectoria de éxitos en el mundo de las series turcas, también contribuyó a la expectativa. A través de comunicados y teasers sutiles, la productora mantenía a los fans al borde de la emoción. Se publicaron imágenes de reuniones del equipo, diseños conceptuales de vestuario y fragmentos de la posible banda sonora. Todo esto solo sirvió para avivar aún más la llama de la curiosidad. Los seguidores de Demet, ávidos de noticias, revisaban constantemente las redes sociales, los foros y los sitios web especializados, en busca de cualquier información adicional. Se hablaba de un guión escrito por un reconocido guionista, conocido por su habilidad para crear historias complejas y personajes memorables. La trama prometía giros inesperados, emociones intensas y una narrativa cautivadora. La elección del director, un profesional experimentado con varios éxitos en su haber, también fue un motivo de celebración. Todo apuntaba a una producción de alta calidad, con un equipo de profesionales talentosos y comprometidos. Además, el proyecto tenía un componente internacional. Se rumoreaba que la serie podría ser vendida a plataformas de streaming y canales de televisión de todo el mundo, lo que significaría una mayor visibilidad para Demet Özdemir y una oportunidad para consolidar su éxito a nivel global. La ambición del proyecto era evidente y los fans esperaban con ansias el inicio del rodaje. ¿Y qué pasó entonces? Pues, como suele ocurrir en este impredecible mundo de las series turcas, las cosas dieron un giro inesperado. De manera sorpresiva y sin una explicación clara y oficial en un principio, se anunció la cancelación del proyecto. Sí, amigos, se canceló. La noticia cayó como un balde de agua fría entre los fans, que no podían creerlo. Las redes sociales se inundaron de preguntas, especulaciones y, por supuesto, mucha decepción. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Es una broma?
fueron algunas de las frases más repetidas en los comentarios. La sorpresa fue mayúscula, ya que la producción estaba en una fase bastante avanzada. Se habían invertido recursos, se habían realizado reuniones, se habían definido algunos aspectos clave de la serie. Nadie esperaba una cancelación tan repentina, sobre todo teniendo en cuenta el gran entusiasmo que había generado el proyecto. Las primeras noticias sobre la cancelación fueron escasas y confusas. Las fuentes oficiales inicialmente se limitaron a emitir comunicados breves y evasivos, mencionando genéricamente diferencias creativas o problemas de producción como las causas de la cancelación. La falta de claridad y la ambigüedad de las explicaciones solo sirvieron para aumentar la incertidumbre y alimentar las especulaciones. Los fans exigían respuestas, pero la productora se mantuvo hermética. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, la verdad, o al menos una parte de ella, comenzó a filtrarse a través de fuentes cercanas al equipo de producción, periodistas especializados y, por supuesto, las redes sociales. Los rumores y las filtraciones, aunque no siempre verificables, comenzaron a pintar un cuadro más completo de lo que podría haber sucedido. Una de las primeras teorías que surgió, y que cobró mucha fuerza, fue la supuesta incompatibilidad entre Demet Özdemir y el equipo de producción. Al parecer, existían diferencias irreconciliables en cuanto a la visión creativa de la serie, el estilo de dirección y la narrativa. Demet, conocida por ser una actriz exigente con su trabajo y con una fuerte personalidad, podría haber tenido desacuerdos importantes con los productores y directores sobre el enfoque de la historia, el desarrollo de su personaje y la calidad de la producción en general. Según esta teoría, Demet, al no estar de acuerdo con ciertos aspectos del guión, la dirección o el vestuario, habría expresado sus reservas y exigido cambios. Sin embargo, las diferencias entre ella y el equipo de producción habrían sido tan profundas que no se habrían podido solucionar. La actriz, al no sentirse cómoda con la dirección que estaba tomando el proyecto, habría decidido abandonar la serie. Esto, a su vez, habría llevado a la cancelación del proyecto. Algunas fuentes afirmaron que Demet tenía una visión muy clara de cómo quería que fuera su personaje, y que no estaba dispuesta a ceder en cuanto a la estética, la personalidad y el desarrollo de su rol. Otros rumores sugerían que la actriz no estaba de acuerdo con ciertos cambios en el guión, que consideraba que afectaban a la credibilidad de la historia. Esta teoría, aunque no confirmada oficialmente, cobró fuerza debido a la personalidad de Demet, conocida por su profesionalismo y su dedicación a su trabajo. La actriz, a lo largo de su carrera, ha demostrado ser una artista con un fuerte compromiso con la calidad, y no dudaría en expresar su opinión si considerara que un proyecto no estaba a la altura de sus expectativas. Otra teoría que circuló con insistencia fue la del presupuesto. Se rumoreaba que el proyecto se había vuelto demasiado costoso, ya sea por problemas en la financiación o por un aumento inesperado en los gastos de producción. En el competitivo mundo de las series turcas, los presupuestos son un factor crucial, y cualquier problema en este sentido puede poner en riesgo la viabilidad de un proyecto. Si los productores no lograban asegurar los recursos necesarios, la cancelación se convertía en una opción inevitable. Según esta teoría, el proyecto, inicialmente ambicioso, habría sufrido un aumento en los costos de producción, debido a diversos factores, como el diseño de vestuario, las locaciones, los salarios de los actores y el equipo técnico. Los productores, ante la imposibilidad de cubrir esos gastos, se habrían visto obligados a cancelar la serie. Esta teoría cobró fuerza debido a la creciente inflación y a la situación económica en Turquía, que ha afectado a muchos sectores de la industria. La financiación de las series turcas depende en gran medida de la inversión privada, y cualquier incertidumbre en la economía puede dificultar la obtención de fondos. Además, el costo de producción de las series turcas ha ido aumentando en los últimos años, debido a la competencia y a la exigencia de los canales de televisión y las plataformas de streaming. Las producciones deben ser cada vez más espectaculares y sofisticadas para atraer al público, lo que implica un mayor presupuesto. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Algunos rumores apuntaron a un supuesto interés de Demet Özdemir en otro proyecto, que podría haberle ofrecido mejores condiciones, un guión más atractivo o una mayor proyección internacional. Es común que los actores reciban varias propuestas a la vez, y que evalúen cuidadosamente cuál es la que mejor se adapta a sus intereses y expectativas. Si Demet, por alguna razón, consideró que el proyecto cancelado no era la mejor opción para su carrera, podría haber presionado para que se desvinculara de él, lo que a su vez habría conducido a la cancelación del proyecto.
Según esta teoría, Demet habría recibido una oferta de otro proyecto con un guión más interesante, un papel más desafiante o una mayor oportunidad de proyección internacional. La actriz, al considerar que esta nueva propuesta era más beneficiosa para su carrera, habría decidido abandonar la serie cancelada. Este tipo de decisiones son comunes en la industria del entretenimiento. Los actores y actrices en ocasiones deben elegir entre diferentes proyectos, y es normal que opten por aquel que les ofrezca mejores condiciones o mayores oportunidades. La competencia entre las producciones turcas es feroz, y los actores tienen un gran poder de negociación. Demet Özdemir, con su popularidad y su talento, podría haber recibido varias ofertas, y habría tenido la posibilidad de elegir el proyecto que más le convenía. Otra posible causa, aunque menos probable, podría estar relacionada con problemas de salud o personales de Demet Özdemir. A veces los actores deben abandonar sus proyectos por razones ajenas a su voluntad, como una enfermedad, un accidente o una emergencia familiar. Aunque esta teoría no fue muy difundida, siempre es una posibilidad que debemos considerar. Los problemas de salud y las situaciones personales pueden afectar la capacidad de un actor para cumplir con sus compromisos profesionales. Aunque no hubo ninguna información oficial al respecto, siempre es una posibilidad que se debe considerar. En medio de este mar de especulaciones, también se habló de la posibilidad de que la cancelación fuera una estrategia de marketing. Sí, lo escucharon bien. Aunque parezca increíble, algunos expertos en la industria creen que en ocasiones, la cancelación de un proyecto se utiliza para generar más expectativa y atención mediática. Al crear un clima de misterio y controversia, se logra que la serie sea más comentada y buscada, lo que podría generar un mayor interés por parte del público una vez que el proyecto se retome, con nuevos cambios, claro. Esta teoría, aunque poco probable, se basa en la idea de que la cancelación de un proyecto puede generar una mayor expectación y atención mediática. Al crear un clima de misterio y controversia, se logra que la serie sea más comentada y buscada, lo que podría generar un mayor interés por parte del público una vez que el proyecto se retome, con nuevos cambios. Sin embargo, esta estrategia es arriesgada, ya que puede generar decepción entre los fans y afectar la reputación de la productora. Además, no hay evidencia de que esta haya sido la verdadera razón de la cancelación. Y es que en el mundo de las series turcas, nada es lo que parece. Los contratos se rompen, los actores cambian de proyecto, y los guiones se reescriben constantemente. La industria es muy dinámica, y la competencia es feroz. Por eso es importante tomar toda la información con cautela y esperar a que se confirmen los detalles oficiales. La industria de las series turcas es un mundo en constante evolución, con una alta rotación de proyectos, actores y equipos de producción. Los contratos pueden romperse, los guiones pueden reescribirse y los proyectos pueden cancelarse por diversas razones. La competencia es feroz y la presión por el éxito es constante. Por eso es importante tomar toda la información con cautela y esperar a que se confirmen los detalles oficiales. Los rumores y las especulaciones son comunes, pero solo la información oficial puede darnos una idea clara de lo que realmente sucedió. Pero, ¿cuál es mi opinión sobre todo esto? Bueno, creo que la cancelación de este proyecto es una lástima, especialmente para los fans de Demet Özdemir, que esperaban con ansias verla en una nueva serie. Independientemente de las razones que hayan motivado esta decisión, creo que es importante que los actores y los equipos de producción se pongan de acuerdo en la visión creativa y en los objetivos del proyecto. Una buena comunicación y una buena relación entre todos los involucrados son fundamentales para lograr un buen resultado. Como fan de Demet Özdemir, me siento decepcionado por la cancelación de este proyecto. Tenía muchas expectativas en esta serie, y esperaba con ansias ver a Demet en un nuevo rol. Creo que es una lástima que el proyecto no haya podido concretarse, pero entiendo que las razones pueden ser múltiples y complejas. Independientemente de las razones que hayan motivado esta decisión, creo que es importante que los actores y los equipos de producción se pongan de acuerdo en la visión creativa y en los objetivos del proyecto. Una buena comunicación y una buena relación entre todos los involucrados son fundamentales para lograr un buen resultado. También creo que es importante que los actores tengan la libertad de elegir los proyectos que mejor se adaptan a sus intereses y expectativas. Demet Özdemir es una actriz talentosa y con mucha experiencia, y estoy segura de que tomará la mejor decisión para su carrera. Apoyo la decisión de Demet y confío en que tomará la mejor decisión para su carrera. Es una actriz con mucho talento y experiencia,
y estoy segura de que encontrará nuevos proyectos que le permitan brillar. Y ahora, ¿qué podemos esperar de Demet Özdemir después de esta cancelación? Pues por suerte las noticias son buenas. Ya se rumorea que está considerando otras propuestas, y que pronto podríamos verla en un nuevo proyecto. Estoy segura de que, como siempre, nos sorprenderá con su talento y carisma. Estaremos atentos a las novedades. A pesar de la cancelación, las noticias sobre Demet Özdemir son positivas. Se rumorea que la actriz está considerando otras propuestas y que pronto podríamos verla en un nuevo proyecto. Estoy seguro de que, como siempre, nos sorprenderá con su talento y carisma. Los fans de Demet pueden estar tranquilos, ya que la actriz no se quedará inactiva por mucho tiempo. Estoy seguro de que pronto la veremos protagonizando una nueva serie, y que volverá a conquistar nuestros corazones con su talento y carisma. En resumen, la cancelación del anuncio de Demet Özdemir fue una sorpresa para todos. Las razones detrás de esta decisión son múltiples y aún no están del todo claras. Las teorías más populares apuntan a diferencias creativas, problemas de presupuesto y posiblemente un interés de la actriz en otro proyecto. Lo cierto es que a pesar de la decepción, los fans de Demet Özdemir podemos estar tranquilos, porque sabemos que la actriz seguirá adelante y que pronto la veremos brillar en nuevos proyectos. La cancelación del proyecto de Demet Özdemir fue una sorpresa para todos. Las razones detrás de esta decisión son múltiples y aún no están del todo claras. Las teorías más populares apuntan a diferencias creativas, problemas de presupuesto y posiblemente un interés de la actriz en otro proyecto. A pesar de la decepción, los fans de Demet Özdemir podemos estar tranquilos, porque sabemos que la actriz seguirá adelante y que pronto la veremos brillar en nuevos proyectos. Estoy seguro de que Demet tomará la mejor decisión para su carrera, y que pronto la veremos protagonizando una nueva serie que volverá a conquistar nuestros corazones. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que les haya brindado una visión más clara de lo que sucedió con este proyecto cancelado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón de la cancelación? Me encantaría leer sus comentarios. Dejen sus opiniones y especulaciones en la sección de comentarios, y no duden en compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de las series turcas. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que les haya brindado una visión más clara de lo que sucedió con este proyecto cancelado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón de la cancelación? Me encantaría leer sus comentarios. Dejen sus opiniones y especulaciones en la sección de comentarios, y no duden en compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de las series turcas. Me interesa mucho saber qué piensan y cuáles son sus teorías sobre esta cancelación. Y no olviden, si les gustó este vídeo, denle un like. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Compartan este vídeo en sus redes sociales para que más personas se enteren de esta noticia. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Si les gustó este vídeo, denle un like. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Compartan este vídeo en sus redes sociales para que más personas se enteren de esta noticia y para que podamos seguir creciendo. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y especulaciones sobre el apasionante mundo de las series turcas. Hasta la próxima.